Hola a todos, bienvenidos a este webinar online para aprender a iluminar. Lo que os quiero explicar hoy, bueno, soy John Hernández, primero de todo, dejadme que me presente, y lo que os quiero explicar es básicamente lo que la luz puede hacer por vosotros. Ante todo, dejadme que os diga que mil gracias por apuntaros a este webinar. Es el primer webinar así online que hago y la verdad es que tengo muchísimas ganas, llevo muy nervioso todo el día porque he hecho muchos eventos, pero la verdad es que no sé cuánta gente os vais a conectar, pero creo que vais a ser muchísimos porque, como digo, es la primera vez que lo hacemos y espero que lo hagamos muchas veces más. Bueno, si no me conoces, lo primero de todo, déjame que me presente porque probablemente dices, ¿y quién es este hombre para venir aquí a hablarme de iluminación y de fotografía, ¿no? ¿Qué autoridad tiene? Así que lo primero quiero explicarte un poco o explicaros a todos los que estáis viéndonos quién soy, a qué me dedico y por qué creo que os puedo ayudar a mejorar vuestras imágenes, vuestras fotos, ¿vale? Bien, como digo, yo soy John Hernández, me defino como un fotógrafo comercial, llevo 12 años viviendo de la fotografía, trabajo para marcas tan grandes como Samsung, Women's Health, que es unas revistas de fitness muy conocidas, sobre todo en Alemania, Fit for Fun, Chivo, que es una cadena de distribución de productos tipo Starbucks, para que os hagáis una idea, que tiene más de 1000 tiendas en Alemania también, o Powerade, que lo conocéis seguro, que es una marca filial de Coca-Cola, o en este caso también Land Rover, ¿no? Que es un poco una marca de coches que probablemente todos habéis oído hablar. Bien, digo fotógrafo comercial porque la fotografía comercial es aquella fotografía que hacemos unos profesionales de la imagen para ayudar a las marcas a vender más sus productos a través de precisamente la imagen. Entonces es un tipo de fotografía muy técnica, muy exacta, en el que no cabe el error. Es un tipo de fotografía en el que tenemos que ser capaces de transmitir cosas a la audiencia que ve esos productos para que los compren. Es decir, para mí es un poco la fotografía más marketingiana que hay dentro del mundo de la fotografía. De hecho, creo que la fotografía es una profesión, como puede ser pues, la de trabajador de la construcción, donde es un paraguas enorme en el que caben muchas profesiones y, sobre todo y más importante, tipos de personas distintas. En la construcción, por ejemplo, no es lo mismo el fontanero que el ingeniero. Y no es ni peor, ni mejor ni peor, es simplemente una profesión diferente que requiere de una persona diferente. En el mundo de la fotografía pasa lo mismo, ¿vale? En el mundo de la fotografía todos nos llamamos fotógrafos, pero somos gente completamente distinta. Yo no sería un gran fotógrafo de bodas, nunca se me ha dado bien el trato con la gente, ni con grandes grupos, ni ese tipo de gestiones. Así que yo probablemente no sería un gran fotógrafo de bodas. Lo mismo a los fotógrafos de niños. El fotógrafo de newborn, que se dedica a hacer bebés recién nacidos, tiene que ser un tipo de persona especial. Y en la fotografía comercial también somos un tipo de persona pues más enfocados a tener una visión global de lo que la imagen transmite a nuestros espectadores, porque es vital, es muy importante. Los fotógrafos sociales, familiares, incluso los fotógrafos de producto, evidentemente, tienen mucho que ver que sus imágenes funcionen, pero en el caso de los fotógrafos comerciales nos va el trabajo en ello. Es decir, si nuestra foto hace que el DVD de fitness, por ejemplo, no se venda, el cliente no nos contratará nunca más. Bien, creo que la iluminación, que es de lo que vamos a hablar hoy, es algo indispensable para todos los fotógrafos de cualquier campo. Evidentemente los fotógrafos de paisaje probablemente tienen menos necesidad, pero siempre habrá aquella situación donde un equipo de iluminación exterior, un equipo de iluminación artificial, podría ayudar a hacer una mejor toma. En mi caso, como os digo, es algo que utilizo todos los días en mi trabajo desde hace 12 años y he tenido que desarrollar una soltura y una fiabilidad con mis equipos que me permita realmente utilizarlos, mis equipos de iluminación, que me permita utilizarlos para conseguir aquello que quiero conseguir. Lo más importante es entender eso. La iluminación va a ser una herramienta para que hagáis mejores fotos. ¿Qué tipo de trabajo hago? Pues bien, fijaros, esto es un poquito una parte de mi portfolio más reciente en el mundo comercial. Como veis, hay desde portadas de revista, recuerdo por ejemplo esta de aquí de Yoga Relax que pone, en esa portada se imprimieron, si no recuerdo mal, alrededor de 750.000 copias. Se dice muy pronto, pero son muchísimas fotos. Pero fijaros que la iluminación tiene que ayudar al producto a transmitir. Como veis, he trabajado con atletas, futbolistas, como Fernando Torres, he trabajado pues con modelos profesionales como Pilar Rubio, por ejemplo, he trabajado pues con gente muy famosa en otros países, como Stephanie Rohr o Michaela Sussbauer, he trabajado con el campeón del mundo de judo, he trabajado con gente, lo que llamamos muy VIP, con los que tienes apenas unos minutos para hacer las fotos. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Fernando Torres. En el caso de Fernando Torres, que le he hecho fotos durante 4 años seguidos cuando estaba en su etapa con el Chelsea, y los hice para Samsung, esas fotos.
con Fernando me daban apenas 15-20 minutos para trabajar con él, porque es un tío que evidentemente está muy ocupado y que tiene poco tiempo. Además, en esos 15 o 20 minutos normalmente tienes que hacer muchas cosas, muchos esquemas de iluminación, y a la vez tienes mucha gente alrededor, desde la gente personal de Fernando, desde la gente de Samsung, la gente del Chelsea, un montón de gente, de directores creativos, directivos de arte, gestores de imagen, un montón de gente alrededor tuyo, intentando ver cada una de las fotos que haces. Así que poder trabajar bien la iluminación bajo ese nivel de presión es algo que a mí me ha servido en mi carrera profesional muchísimo, y se ha basado en entender la luz, que es un poco eso que os quiero dar hoy. Es obvio que en una hora no os voy a poder enseñar todo lo que he aprendido en 12 años, pero desde luego puedo intentar convenceros de que os intereséis por la iluminación, de que veáis que quizá no es tan complicado como parece y de que podáis dar el primer paso en esa carrera de aprendizaje para poder mejorar vuestras fotos a través de la luz. Bien, desde hace ya un tiempo, bastante tiempo de hecho, estoy combinando mi carrera profesional como fotógrafo comercial con una parte de educador fotográfico. Bien, tengo un canal de YouTube que se llama Cube Studio, que probablemente lo conocéis si ya me habéis visto antes, y si no lo conocéis os invito a que vayáis a seguirlo, en el que hay más de 115.000 fotógrafos siguiéndome. Esos 115.000 fotógrafos reciben vídeos habitualmente con microcápsulas de formación que pueden ser muy útiles para vosotros. Bien, también hago presentaciones en eventos. En esta foto que veis, me estáis viendo ahí en una presentación en Professional Imaging, que es una de las ferias más grandes de Europa de fotografía, en la que estaba haciendo una presentación de producto para una marca, ¿no? Básicamente trabajo con marcas como Profoto, soy un Profoto Trainer certificado, trabajo con marcas como Olympus, en las que les ayudo un poco a traducir el mensaje de producto y características a idioma fotográfico, que es un poco lo que todos nosotros que nos gusta la fotografía entendemos. Trabajo también con BenQ, que es una marca de monitores, como este BenQ que tengo aquí de 32 pulgadas, en la que también pues, les ayudo un poco a demostrar un poco los beneficios de tener una buena pantalla para un fotógrafo, ¿no? Pero básicamente todas estas marcas, Arcadina, y también soy Ilford Master a nivel mundial, que es una marca de impresión de papel, pero básicamente todas estas marcas confían en mí como persona que sabe lo que dice, para poder transmitir a gente como vosotros, los fotógrafos, de qué sirven sus productos y qué utilidades tienen esos productos en concreto. Esta faceta de educador la combino dando muchos cursos, y luego os contaré un poco más adelante de una nueva plataforma que disponemos, en la que además podéis adquirir mucho más conocimiento con muchos vídeos y cursos exclusivos con horas y horas de contenido, por si esto que os explico hoy os parece interesante. Bien, vamos a ver un poco, no os doy más la chapa de quién soy, evidentemente soy fotógrafo iluminador y creo que por eso os puedo echar una mano, pero básicamente voy a explicaros ahora en qué consiste este webinar al que os habéis apuntado. Os voy a pedir que me dediquéis la próxima hora de vuestra vida, porque creo que es muy importante que lo que os voy a explicar os va a ayudar mucho y os va a descubrir quizá un nuevo mundo que es la iluminación artificial. Bien, lo primero que vamos a hacer en este webinar es hablaros un poco de lo que es la luz en fotografía, es decir, de mi visión y mi entendimiento de lo que la luz hace por nosotros. Ya habéis empezado a ver unos trazos de lo que para mí supone la luz, que es mucho, pero os lo explicaré con más detalle y os contaré por qué creo que la luz ha cambiado mi forma de fotografiar y ha hecho mis imágenes mucho mejores. Bien, en un segundo bloque, después de esta primera parte, os hablaré de todas las herramientas que existen para iluminar, todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición los fotógrafos, porque es muy fácil decir vamos a iluminar, pero hay una parte de equipo que es muy relevante y que creo que será interesante, porque a primeras puede parecer un poco confuso, parece un poco como sobredimensionado la cantidad de opciones que tenemos y hace que nos perdamos en ese sentido. Os lo voy a simplificar mucho para que veáis lo fácil que es realmente trabajar con diferentes equipos de iluminación. Hablaremos tanto de iluminación con flash, es decir, iluminación de destello, como iluminación LED, es decir, iluminación continua, que es una tecnología más nueva, pero que está pegando muy fuerte. Ya veréis que os parecerá muy interesante. Después de esto os voy a hablar, habiendo hablado del equipo, etcétera, de las características de la luz. Al fin y al cabo la luz es una herramienta, como os digo, y como tal tenemos que conocerla. Nosotros no podemos intentar reparar una cocina o un electrodoméstico sin conocer las herramientas que hay, pero tampoco sin saber cómo funciona la electrónica. Entonces es imposible que podamos reparar un aparato sin saber nada, un aparato electrónico sin saber nada de electrónica, porque al final lo que haremos es tocar cosas y acabar rompiendo algo, ¿no? Entonces creo que es muy importante tener una base sobre la que construir lo que vamos
podemos hacer. Y os voy a dar una base, pero además luego os lo voy a enseñar con una aplicación práctica. Me he traído una modelo internacional, en este caso Luis, una modelo francesa espectacular, para que veáis de forma práctica en este webinar algunos ejemplos de todo esto que os voy a explicar sobre la teoría. Así que básicamente vamos a tener 4 bloques. En el primero os voy a explicar qué es la luz para mí y cómo la entiendo. En el segundo vamos a hablar de equipo y materiales. En el tercero vamos a hablar de las características de la luz y lo que llamo las bases de la iluminación, que es vital para poder iluminar. Y por último lo pondremos todo en práctica con unos ejemplos para que veáis lo que se puede hacer desde luces muy simples hasta cosas un poquito más complejas. Pero no lo voy a hacer muy complicado, de verdad. Os lo voy a hacer, creo que lo más que voy a llegar a utilizar van a ser 2 luces, así que vais a ver que podéis hacer cosas muy espectaculares y muy chulas trabajando sin demasiado equipo. Bien, vamos a empezar por la parte de lo que es la luz para mí y, como os digo, lo que yo llamo la luz en fotografía. La luz en fotografía para mí lo es todo, ¿vale? Lo primero que tenemos que entender es que sin luz no hay foto, ¿vale? Una luz, o sea, una foto se basa por una exposición en el sensor, es decir, los fotones del sensor consiguen una serie de luz y esa luz expone la imagen y se traduce en un archivo fotográfico. Si no tenemos luz, por mucho que hagamos lo que queramos, nunca vamos a hacer una foto. Pero esa visión de que la foto es la luz, porque si no la hay no la podemos hacer, es una visión errónea, ¿vale? Y es algo que se ha convertido como en un tópico, ¿no? Hay como esas frases bonitas de sin luz no hay foto, etcétera, pero la realidad es que la luz no es solo cantidad y no podemos verla simplemente, como os pongo aquí en la presentación, como un tema de exposición. Es el error más común. Normalmente la gente dice, de noche no puedo hacer fotos porque hay poca luz, y con lo cual meto un flash para iluminar de noche porque así pongo luz allá donde no la hay. Eso es un error absoluto. La luz no se trata de verla como exposición, sino de verla como creatividad. Tenemos que ver la luz como una herramienta para transmitir lo que queremos transmitir. Es muy importante y me vais a ver haciendo mucho énfasis en eso, porque sin eso estamos completamente perdidos. Todos aquellos que utilizan luz solo para exponer, es decir, como cantidad, lo que están haciendo es fotos aburridas que no transmiten. Aquellos que utilizamos la luz para transmitir, es decir, la vemos como calidad, somos los que estamos haciendo imágenes que realmente impactan. Bien, una de las características principales de la luz artificial es que nos permite hacer cosas que la luz natural no permite. Bien, la luz natural es espectacular. Soy el primero que cuando llego a un sitio y tengo una luz bonita, dejo mis flashes en la mochila y me pongo a trabajar con la cámara, con mi sujeto, con mi modelo o con lo que esté haciendo, porque realmente hay veces que tenemos una luz natural que es increíble y no hay ninguna necesidad de reforzarla, ni cambiarla, ni alterarla, ni sustituirla por una luz artificial. Pero la realidad es que la luz artificial nos da control. La luz artificial nos permite hacer lo que queramos hacer cuando queramos hacerlo. Y eso, como entenderéis, en un negocio en el que movemos producciones muy grandes, como puede ser una producción de Samsung o de Powerade, de Coca-Cola, pues evidentemente eso es el control absoluto y eso es absolutamente necesario. Bien. Lo bueno de esto es que tenéis que entender que la luz no es un estilo tampoco, sino que la luz puede crear el estilo que queramos. Ese es otro de los errores y misconcepciones que más se producen entre los fotógrafos de hoy en día. La mayoría de fotógrafos dicen, yo no utilizo flash porque no me gusta el estilo del flash. No, el estilo lo pones tú realmente. Y hoy os voy a enseñar las técnicas para aplicar el estilo que vosotros queráis. En una foto tú puedes transmitir un estilo que parezca pues lo que llamamos lifestyle, que es una foto que parece tomada pues con un móvil por el novio de una chica delante de una playa, ¿no? Y tenemos un look que parece que es natural y que se percibe como tal por la audiencia que no sabe de iluminación, pero que realmente puede tener una producción tanto o más elaborada que una foto de Dolce & Gabbana, una foto con una producción extrema que cualquier persona, incluso mi madre, puede ver que esa foto tiene producción detrás y tiene flashes, porque no es una foto que tú la veas y digas, uy, esto me puedo cruzar con ello cualquier día en la calle con mis ojos. Eso no quiere decir que técnicamente o que a nivel de equipo sea más o menos complicada que la luz lifestyle. Lo que quiere decir es que hemos transmitido la emoción que queríamos que la marca, o en este caso nosotros mismos, queríamos transmitir a nuestra audiencia. Es decir, la foto hace lo que tenía que hacer. Sin luz, como digo, no hay foto, pero no hay foto no por el tema de exposición, sino que no hay foto porque será una foto vacía, y una foto vacía es lo peor que podéis tener. Como fotógrafos, quizá os pasa de vez en cuando que subís una foto en la que todos los elementos eran los adecuados y a priori debería ser una foto que funcionase, pero simplemente es una foto que
que te deja un poco indiferente. ¿Sí? Una foto puede transmitir agonía. No sé si os acordáis, la foto del niño que murió en la playa con unos refugiados. Esa foto, por ejemplo, es una foto muy dolorosa de ver, pero es una foto que impacta y que transmite algo. Puedes hacer fotos pues, de una modelo para Playboy encima de una moto y a la vez puedes crear un impacto sobre tu audiencia, para bien o para mal, pero lo importante es crear un impacto. Lo que no puedes hacer es una foto que la gente no quiera ni ver. Hoy en día, a los que nos dedicamos a la fotografía comercial, nos juzgan en base a que seamos capaces de parar al usuario delante de nuestra imagen. Es decir, si vosotros estáis en una consulta de un médico, estáis viendo una revista, vais a pasar páginas y páginas de anuncios de marcas que se anuncian a través de imágenes. Y de repente siempre hay una imagen que pasas unas páginas y te paras, y en ese momento que te paras, te comes el impacto comercial de la marca. Pues bien, ese impacto comercial es el éxito del fotógrafo. Hoy en día, traducido al mundo más general, cuando estáis navegando por Instagram y estáis viendo con el dedo, haciendo un swipe así, pasando imágenes, imágenes y más imágenes, de repente hay una que te hace parar el móvil. Esa es la imagen que realmente ha funcionado. Y ese es el objetivo que tenemos cualquier fotógrafo. Porque al fin y al cabo lo que queremos es impactar en nuestra audiencia, seáis profesionales o no lo seáis. Lo que vamos a intentar enseñaros hoy, lo que voy a intentar explicaros con este webinar, con las herramientas que os voy a dar, es que tengáis más herramientas para conseguir precisamente eso. Porque la luz es una de las formas más efectivas de conseguir impactar en la audiencia y transmitir lo que realmente queréis transmitir. Bien, vamos a empezar ya con la parte más técnica del equipo. Vamos a hablar de las herramientas que tenemos para iluminar y voy a empezar por la luz flash. Bien, la luz flash, como sabéis, la mayoría o conocéis, es básicamente una luz de destello. Significa una luz que emite durante muy poco factor de tiempo mucha cantidad de luz. Bien, esto en este caso es un Profoto V10 Plus, es uno de los flashes más nuevos del mercado, funciona con baterías, es decir que a día de hoy ya no podemos hablar de flashes de estudio porque los podemos sacar a la calle perfectamente y funciona con una batería de litio que nos da entre 200 y 300 disparos a máxima potencia, más que de sobra para hacer una sesión de fotos entera. Entonces, este producto que a día de hoy tenemos, que es súper dinámico y súper fácil de trabajar, muy pequeñito, pesa apenas 2 kilos, nos permite llevarnos todo aquello que hemos aprendido de fotografía de estudio al exterior y combinarlo. Y os voy a dar un regalo a todos los que estáis ahí al final del webinar, si seguís conectados, ¿vale? En el cual os voy a dar un ebook escrito sobre cómo trabajar en exteriores de una forma muy sencilla y obtener siempre buenos resultados. Así que quedaros hasta el final que os pasaré este enlace. Bien, como os digo, un flash es un equipo que permite un destello en muy poco tiempo, permite emitir luz y eso lo que hace es que nos permite tener mucha cantidad de luz durante una fracción muy corta de segundo, algo que las luces continuas que veremos a continuación no permiten. Eso, combinado con la sincronización con nuestras cámaras, puede permitir que durante el tiempo que nosotros estamos haciendo nuestra foto tengamos muchísima más luz de la que tendríamos normalmente con cualquier otro dispositivo de iluminación. Así que los flashes son el estándar de mercado, es el material más versátil con el que podemos trabajar. La verdad es que son un producto muy interesante y que tienen una serie de beneficios, pero también tienen una serie de problemas. Fijaros, a la hora de entender el flash, como os digo, es algo que nos emite gran potencia en fracciones muy cortas de tiempo. Y el principal beneficio es que nos ofrece una potencia muy superior y nos da un rendimiento lumínico mucho mayor que el resto de opciones de iluminación. Disculpad. Por otro lado, tenemos el beneficio de que el flash ha sido el estándar de mercado, el equipo más utilizado por los fotógrafos durante muchos años, con lo cual ha desarrollado un ecosistema que permite que tengamos todas las opciones que os podáis imaginar. Un flash nos sirve para trabajar fotografía de producto, fotografía de retrato, fotografías de bodas con un flash montado en cámara o fuera de cámara, nos permite un montón de opciones. Imaginaros desde el nivel de poder iluminar, por ejemplo, una pieza de joyería con tubos de fibra óptica conectados a una cabeza de flash para poder emitir múltiples puntos de luz muy pequeñitos para iluminar un diamante, hasta llegar al tema de un banco de luz para poder iluminar un coche. Entonces, el flash está preparado para cualquier situación porque es lo que hemos tenido durante muchos años los fotógrafos y con lo cual la industria lo ha desarrollado para conseguir el máximo nivel de optimización. Y eso es algo muy importante que veréis que en otros tipos de luces a día de hoy aún no hemos llegado.
Por el lado contrario tenemos un problema, y es que la curva de aprendizaje de los flashes es bastante compleja, y me refiero a que no que sea difícil, sino que hay que entender una serie de bases para poder entender el producto y a partir de ahí poder utilizarlo para nuestro beneficio. Bien, los flashes suponen una curva de aprendizaje un poco más empinada, es decir, un poco más difícil porque hay que entender primero las bases, ya que es un producto que, como digo, que es el último problema principal, es que no es compatible con nuestros ojos. Bien. Además, los flashes nos requieren de un equipo específico según el modelo de cámara para según qué cosas. Es decir, que si tenéis una cámara, no sé, Olympus, por ejemplo, y tenéis un flash que está diseñado para Nikon, es posible que haya ciertas incompatibilidades, y eso es algo que tenéis que tener en cuenta a la hora de comprar vuestro equipo. Con lo cual, al fin y al cabo, tiene una parte que técnicamente son un poco más complejos, tiene una parte que es que nuestros ojos no pueden ver la luz del flash porque es un destello de muy corta duración, y por otro lado, tiene una curva de aprendizaje un poco más difícil o más complicada que hace que todo parezca una gran montaña delante de nosotros. Pero precisamente por eso quiero que hoy, bueno, de hecho, si os habéis apuntado a esto ya habéis dado un gran paso, pero precisamente eso es lo que os quiero enseñar hoy, es decir, que veáis que la luz se puede llegar a entender, tanto la artificial como la continua. Como digo, los beneficios, ya los habéis visto, es la potencia y el ecosistema de equipo que hemos desarrollado. El otro tipo de luz con el que contamos, perdón que me he pasado, es la luz LED. Fijaros, esto de aquí es un panel de luz LED. Lo voy a encender para que lo veáis. No sé si lo tengo enchufado. Sí. Fijaros, esto os va a deslumbrar un poco, pero básicamente esto es un panel de luz continua que hace lo mismo que hacen los fluorescentes de mi estudio, pero en este caso me permite ponerlo donde yo lo quiera. Me lo puedo poner en la cara, me lo puedo poner más luz en la cara, menos luz en la cara, puedo jugar con él. Con lo cual es una luz que tengo control sobre ella para trabajar con mi equipo. ¿Bien? Entonces, esto es un LED, perdonad por haberos cegado. Y os cuento un poco los beneficios de la luz continua y sobre todo de la luz LED, ¿vale? Porque la luz continua, antes la disponíamos de ella, pero estaba muy limitada. Con la luz LED hemos dado un paso de gigante y se está avanzando mucho. Y de hecho, no cabe ninguna duda que los LED son el futuro, ¿sí? Lo que pasa es que no sabemos cuándo estarán aquí. De hecho, la mayoría de coches ya no llevan luces normales, ya llevan LEDs, y en la mayoría de industrias el LED ya ha sustituido al resto de luces continuas. Pero en la industria fotográfica aún no ha podido sustituir el flash en todo. En ciertas partes ya empieza a competir, pero sinceramente yo tampoco lo veo como algo que deba competir con el flash. Estoy seguro que a largo plazo lo sustituirá, pero a día de hoy, para mí es una herramienta distinta que me permite cosas distintas, como os enseñaré en la parte práctica, y que realmente para mí se está convirtiendo en indispensable en mi equipo fotográfico. Os cuento un poco los puntos importantes, ¿vale? Por un lado tenemos la percepción natural. Como habéis visto, esta es una luz que en cuanto la he puesto os he cambiado la percepción del vídeo, es decir, vosotros veíais el efecto de esa luz en mí en el momento en que lo he encendido. Es decir, que nuestros ojos y nuestro cerebro son compatibles con la luz continua y no lo son con la luz flash. Teniendo en cuenta que somos fotógrafos y que somos animales visuales, es decir, somos un tipo de profesión que nos basamos completamente en lo que vemos, el caso de que la luz sea compatible con nuestro cerebro hace que sea algo muchísimo mejor para trabajar con ello. No sé si mejor, pero desde luego más natural, ¿no? Y eso es algo muy importante. Por otro lado, es una herramienta que nos permite combinarla tanto para fotografía como para vídeo. Es algo súper importante poder utilizar un mismo equipo, tanto si hacemos foto como si hacemos vídeo, como si hacemos los dos. La mayoría de fotógrafos sociales que me estáis viendo, sabéis que cada vez os demandan más en vuestra profesión el hecho de integrar el vídeo y hacerlo vosotros mismos en lugar de traer un videógrafo. Entonces, pensar en tener un solo equipo en lugar de tener dos. Es una diferencia abismal en cuanto a costes, en cuanto a todo demás, pero también en cuanto a usabilidad. Es decir, yo sé utilizar mi equipo tanto para foto, tanto para vídeo, no tengo que aprender la gestión de dos tipos de iluminación para mi trabajo. Y eso es un punto muy importante. Por otro lado, tenemos los contras. Evidentemente, no todo es bueno. Y el principal, y el que acaba principalmente a día de hoy, tiene el mayor problema, es que la luz es limitada. Los LEDs no tienen ni remotamente la cantidad de potencia que tiene un flash en su destello. ¿Nos la ofrecen en continuo? Correcto, pero no nos la pueden ofrecer tantísima concentrada. Eso supone que en el tiempo que hacemos una imagen, que puede ser 1 partido por 200 de segundo o incluso 1 partido por 8000 de segundo, en esa fracción de tiempo el LED nos dé una cantidad de luz muy limitada. En este sentido, los LEDs están evolucionando a pasos agigantados, pero tampoco es un tema de mañana o pasado mañana que los LEDs sustituyan a los flashes en potencia, ni de cerca. De hecho, tenemos un problema bastante grave y es que cada LED tiene un límite de potencia. Entonces, si vosotros queréis aumentar la potencia
en una luz continua, tenéis que poner más cantidad de LEDs. ¿Y qué supone eso? Supone aumentar el LED en tamaño. Después me veréis trabajar con un LED que tengo que tiene 600 vatios, este LED tiene 34, entonces después me veréis trabajar con uno que tengo de 600 vatios, que básicamente mide 1,20 m por 1,20 m. Y aún así está como no sé si os diría, pues como a un 5 o 6% de la potencia que puede tener un flash de estudio potente hoy en día. Así que estamos muy lejos de alcanzar eso, y hasta que no consigan LEDs individualmente que cada LED meta más potencia, no podremos ni remotamente acercarnos al flash. Otro de los problemas es que el flash nos permite trabajar con baterías, y un LED, para poder trabajar con la cantidad de energía que necesita ese LED, a las potencias que les vamos a requerir, supone unas baterías de mayor capacidad y hace que el equipo sea mucho más pesado y mucho más grande, con lo cual la portabilidad que tenemos con esto, de momento no la tendremos con el LED. A día de hoy, ¿en qué sustituye el LED al flash? Como os digo, en pocas cosas. Más que sustituir, lo que hace es hacer una función distinta, y luego os explicaré por qué. Porque para mí, por ejemplo, ha cambiado sobre todo la forma en que me relaciono con las modelos. Entonces, cuando necesito un tipo de foto más emocional, con más conexión con la modelo, intento ir a parar al LED y no ir a parar al flash. Y cuando necesito algo que necesito pues más tecnología, más técnica, algo más perfecto, entonces suelo recurrir al flash. A día de hoy, algunas de las aplicaciones de estudio, como pueden ser un retrato de moda para una tienda online, como puede ser fotografía beauty, como puede ser alguna serie de todo el trabajo que es en interiores en estudio, con una buena cámara que nos permita trabajar a un ISO mayor que el ISO base, podemos trabajar perfectamente con LEDs. Con ciertas limitaciones, como digo. Sobre todo si queréis hacer fotos de grupo y tal, pues como tenemos que alejar las luces, os explicaré luego por qué, evidentemente los LEDs estarán más limitados porque iremos perdiendo potencia. Pero hay algunas aplicaciones de estudio en que los LEDs ya pueden tomar el control. A partir de ahí, todo lo que es exterior y todo lo que supone pues trabajar a diafragmas muy cerrados, como puede ser a trabajar un F8, un F11, el LED no os va a dar suficiente potencia y vais a tener que recurrir al flash. Así que hoy por hoy, si lo que buscáis es versatilidad, os recomiendo el flash. En cualquier caso, lo importante de todo esto no es tanto la cantidad de luz, que como digo, como he dicho antes, lo podemos gestionar, eso sería la exposición, la podemos gestionar mediante los parámetros de cámara, podemos subir ISO, podemos bajar diafragma, etc. Sino es más bien la forma de la luz. Bien, la forma de la luz se la damos con lo que son los modificadores. Aquí cabe explicar una cosa distinta, y es que en los LEDs hay dos líneas de producto distintos, ¿vale? Hay unos LEDs que son como este, que son los LEDs que llamamos modificados, aunque tienen modificadores para añadirle, pero básicamente si este LED es así, me da una luz de un tipo. Si este LED es el doble grande o la mitad de estrecho, me va a dar otro tipo de luz. Bien, en cambio, en los flashes lo que hacemos es siempre tenemos una fuente de luz y esa la modificamos. Como os digo, los LEDs hay dos tipos. Hay los que son ya modificados, que ya tienen esa forma, pues tipo esto, tipo mantas, etcétera, y están los que son precisamente como esto, pero que dentro, en lugar de tener una bombilla flash, tiene un LED, ¿vale? Entonces tenemos unas cabezas que son parecidas a esta, un poquito más grandes, que directamente tienen un LED muy grande aquí dentro, más potente, y una serie de sistemas para ventilarlo y que se mantenga en frío, ¿vale? Y entonces a eso le montaríamos también lo mismo. Los modificadores básicamente lo que nos permiten es darle forma a la luz, ¿vale? Y en ese caso tenemos diferentes tipos, fijaros. Esto, por ejemplo, es lo que sería un octa de 60 centímetros, es de la marca Profoto, pero hay muchas otras marcas, ¿bien? Tenéis la marca más general, o mejor dicho, la montura, que sería un poco la forma en que ponemos esto sobre un flash, que es indispensable que sea compatible con el flash. La más utilizada es Bowens, ¿bien? Es una marca que ya desapareció, es una marca que estuvo muchísimos años en el mundo de la iluminación, pero cerró, pero que instauró su montura como el estándar de mercado. Y la mayoría de flashes de gamas medias y bajas llevan montura Bowens. Otras marcas pues más altas de gama, como por ejemplo Profoto, tiene su propia montura, que es una montura diseñada para que sea muy fácil de montar, pero también tenemos marcas como Broncolor o incluso cosas que no habréis oído nunca, como Briese, que es una marca pues muy orientada a producciones de muy alto nivel. Bien, lo bueno de esto es que tenemos muchos modificadores distintos. De hecho, creo que Profoto tiene 150 modificadores distintos para sus flashes. O sea, tenemos la capacidad de poder crear o darle la forma que nos dé la gana a nuestra luz para poder así crear un efecto u otro en nuestra imagen. Como os digo, nos gusta dividirlos en tres. Principalmente son dos bloques grandes y algún modificador un poco más especial. Lo primero que los dividimos es entre lo que son modificadores suaves, que después explicaré qué es eso, qué es la luz suave y qué es la luz dura, pero tenemos modificadores suaves, tenemos modificadores duros. Bien, los modificadores suaves son aquellos que técnicamente producen una luz suave sobre nuestro sujeto. Luego os explico un poco más de en qué se caracteriza este tipo de luz. Y los modificadores duros, como por ejemplo este zoom, esta campana, son los que producen una luz dura. La principal diferencia es que esto da una luz más
bonita para el retrato, o que la percibimos como más bonita, aunque no siempre tiene que ser así, y esto da una luz más agresiva, ¿sí? Entonces esa luz más agresiva nos puede servir para transmitir cosas. Imaginaos que queréis hacer fotos de un boxeador en una pose muy agresiva, pues evidentemente la luz dura le vendrá mejor, pero imaginaos que queréis hacer una foto de una niña con unas flores en la cabeza en su comunión, entonces nos vendrá mucho mejor una luz suave. El caso es que dentro de cada uno tenemos un montón para cambiar y para darle una forma específica. Fijaros, en esta campana de aquí, Profoto nos indica que según cómo la pongamos en el flash, nos puede dar un ángulo de salida de 105 grados, 75 grados o incluso 35 grados. Es decir, que tenemos un control muy exhaustivo de cómo sale la luz de nuestro flash, más allá de la cantidad de luz que sale, que eso lo gestionamos con la potencia del flash. Entonces, estos mismos modificadores existen para esos LEDs monoblock que os he contado, que tienen una montura para poder ponerle el modificador que queramos. De hecho, en este vídeo me estoy iluminando ahora mismo, reforzando mi luz de mi estudio, mis fluorescentes, con un LED de 300 vatios con una montura que tiene puesto un Octavox de 1,50 m de Profoto, ¿vale? Para que os imaginéis. Entonces, a nivel de modificadores suaves, tenemos diferentes tamaños sobre todo, pero también diferentes formas, y es muy importante entender que cada forma nos da unos beneficios. Para mí, los que son realmente importantes son el Octa, en este caso Octa 2, que es este de aquí, que nos permite 60 centímetros, pero lo que me gusta es la forma esta más redondeada que tiene, y lo tenemos en diferentes tamaños. Yo utilizo sobre todo el de 1,20 m, que es muy grande y no me cabía hoy aquí, y el de 1,50 m, ¿bien? Pero también los tenemos más pequeños como este de 60, y en cada marca tendréis 20.000 opciones, ¿vale? Pero esto es lo que llamamos un Octavox porque tiene 8 lados y tiene una superficie más redonda que hace que la luz se perciba como más natural, ¿bien? Bien, esto también, como os digo, lo tenemos, el mismo concepto de softbox, lo tenemos en rectangular y en cuadrado, e incluso lo tenemos en unos rectangulares muy estrechitos que llamamos stripbox. Cada uno de ellos lo que hace es que nos da control sobre a dónde va la luz y a dónde no va. Es decir, nos permite crear luces distintas, pero todas ellas suaves y difusas. Luego os explicaré más sobre este tema. En el caso de las campanas, como os he dicho, las luces duras, tenemos la capacidad de crear luces con sombras muy marcadas y tenemos también diferentes ángulos, diferentes reflejos internos que nos permiten crear una dirección de luz o una proyección de luz distinta, y a la vez nos permiten pues distribuir la luz en la escena de una forma o de otra. Pero todo esto hay muchísimas opciones y ya veréis que al fin y al cabo utilizaremos diferentes, pero es muy profundo y muy complicado de explicar en este rato que tengo. Pero básicamente, fijaros que tenéis diferentes opciones de herramientas para poder manipular la luz haciendo un poco lo que os dé la gana hacer con ella. Bien, aparte de esto, os decía que hay una tercera categoría que es una especie de híbrido, que es para mí lo que está en medio, ¿no? Lo que está en medio entre una luz pues más de modificador suave y una luz de modificador duro. Y es el famoso Beauty Dish. No sé si alguna vez habéis oído hablar de los Beauty Dish, pero los Beauty Dish dan una luz muy especial, muy atractiva cuando se utilizan de forma correcta. Lo que sucede normalmente en un softbox es que nosotros metemos por detrás el flash, no tiene este plato de aquí delante, y con lo cual el flash mete un destello de luz y ese destello de luz empieza a rebotar en la superficie del softbox, del suave que os he enseñado. El softbox, además, en medio suele tener capas de difusión, es decir, telas semitranslúcidas que hacen de filtro de la luz. Bien, entonces cuando el flash dispara, parte de la luz empieza a rebotar en las esquinas y como tienen una textura rugosa los softbox, eso hace que los rayos de luz empiecen a rebotar dentro, creando una homogeneidad en toda la superficie del softbox. Esa es la característica principal de un softbox, y es que nos permite tener una luz que sea homogénea en todo el panel. Si pongo un softbox 3×4, que serían pues un 90 por 1,20 m, ese softbox, cuando yo lo utilice como fuente de luz, va a ser como una ventana en la que la luz entra rebotada del ambiente de la calle y que toda la ventana tiene la misma cantidad de luz. Pensar cuando abrís la ventana de vuestra casa y de repente os entra que todo se ve blanco, pues precisamente eso es el efecto que tendríamos con un softbox. A diferencia de eso, un Beauty funciona bastante distinto. Nosotros, como os digo, metemos el flash por aquí detrás, ¿bien? Y evidentemente el flash directamente se encuentra contra el plato difusor. Entonces, lo primero que sucede es que la mayoría de rayos del flash se encuentran con una pared en la que no pueden pasar, porque no es difusa, es sólida. Entonces, los rayos rebotan hacia atrás. Pero, como el flash emite la luz en 360 grados prácticamente, hay una parte de esos rayos que permite salir por encima del plato y por debajo de la campana, es decir, que salen de forma directa sin contactar con nada de la superficie del Beauty. Bien, esos rayos lo que crean es una especie de donut de luz como la de la campana, es decir, como una luz más dura y más agresiva. Pero a la vez, esos rayos que impactan aquí
aquí, más los rayos que impactan en las esquinas y empiezan a rebotar como en un softbox, hacen que se proyecte otro donut de luz, esta vez difusa y rebotada. Con lo cual tenemos una luz que nos combina dos tipos de luces. Nos combina una luz más dura en el centro, un donut de luz más dura en el centro y un donut de luz más suave en los bordes, lo cual nos consigue el efecto que tiene el Beauty Dish, que es que tenemos una luz como la de una campana más dura en el centro y como la de un softbox o más suave en la parte de alrededor. Si esto lo colocamos en un ángulo adecuado sobre nuestra modelo, lo que tendremos es que la cara tendrá una luz más agresiva, con más carácter, pero que vendrá suavizada por un entorno de una luz más suave, con lo cual las sombras de la cara serán más pronunciadas y las sombras del cuerpo serán un poco más suaves. Y este es el efecto especial del Beauty Dish. Pensar que el Beauty Dish es toda una ciencia, hay que utilizarlo bien. Para que os hagáis una idea, la regla de oro es colocar el Beauty Dish entre una vez y una vez y media su diámetro de vuestro sujeto. Esto es un Beauty de Profoto, ellos le llaman Softlight, y Profoto los hace de 52 centímetros, así que lo tenemos que utilizar entre 50 y 75 o 80 centímetros de nuestra modelo. Si lo ponemos más lejos, ¿qué sucede? Que esas dos luces se fusionan y ya no tiene ese efecto característico. Y si lo ponemos más cerca, el problema es que el plato nos hace sombra sobre el sujeto. Así que este es uno de los modificadores que más utilizamos en fotografía, hoy lo vamos a utilizar en la parte práctica, pero para mí mi modificador estrella, y si tenéis que comprar uno para empezar, es un Octa. Os recomendaría que empezaseis con algo parecido a esto, pero de un tamaño más grande, ¿vale? Entonces es muy importante en fotografía, el tamaño sí importa, decimos siempre así un poco en broma, pero os recomendaría alrededor de 1 metro, 1,20 m para poder trabajar todo lo que es retrato cerrado, medio cuerpo e incluso cuerpo entero sin problemas. Un Octa tan pequeño como este, de 60, puede ser una solución muy práctica. Recuerdo un caso que estaba haciendo un proyecto en Nepal, donde fui el año pasado a hacer un proyecto para Olympus y estuve colgado de un acantilado de 300 metros con un recolector de miel alucinógena, que es una salvajada, tenéis un documental en el canal de YouTube, pero básicamente mi idea era colgar a un asistente, yo colgarme de otra escalera, de otra cuerda de estas de escalada, y que el asistente tuviese el Octa de 1,20 m para darme esa luz tan bonita que me gusta y que es tan característica en mis imágenes sobre el sujeto, mientras yo desde más lejos hacía la foto, consiguiendo tener esa implementación entre luz ambiente y flash, ¿no? Entre un poco ese equilibrio. Pero ¿qué pasó? Que no teníamos el equipo necesario porque los alpinistas de Nepal no tenían suficientes cuerdas y no pudimos colgar a un asistente a la vez que yo, era peligroso y no era seguro. Así que para evitar para no tener que hacer eso, para no tener que colgar a un asistente en riesgo, lo que hice fue colgarme yo solo con el equipo que teníamos, que sí que me podía asegurar, pero trabajar con un Octa más pequeño en una mano, lo cogía básicamente así, y con la otra mano tenía la cámara y disparaba. Yo mismo me hacía la iluminación para mi sujeto, gracias a tener un equipo más portátil y más pequeño que me permitía eso. Sacrifiqué calidad en pro de poder hacer la imagen, pero eso es lo importante también, así que a veces tenemos que tener multitud de equipo para poder tener la herramienta adecuada para cada situación. Bien, creo que a nivel de equipo por encima ya está, no creo que haya necesidad para mucho más. Tengo aquí el pinganillo. Vamos a pasar ya un poco más a la parte de entender la luz, que es tan o más importante que esto. Bien, vamos a empezar hablando de las características que tiene la luz. Bien, la principal característica que tiene la luz es la direccionalidad. Fijaros en estas imágenes. Como podéis ver aquí, tengo unas imágenes de una modelo, se llama Carmen, y fijaros cómo tenemos unas fotos muy distintas, ¿no? Podéis ver que cada foto transmite una cosa completamente distinta de la otra. De hecho, si vemos la primera foto y la última, parecen opuestas, o sea, una transmite un rollo pues más, las dos últimas fotos, podemos ver que una transmite un rollo pues más atractivo, ¿no? Más de, no sé, de una foto más neutral, mientras que el otro da un poco de enigma o incluso un poco de miedo, ¿no? Da una foto un poco así. Bien, si os digo que todas estas imágenes están iluminadas exactamente desde la misma distancia y con el mismo modificador, el mismo flash, a la misma potencia, con los mismos parámetros de cámara, os puede sorprender un poco, pero lo que estamos cambiando es la direccionalidad, es decir, desde dónde iluminamos a nuestro sujeto. Es lo más importante y lo vais a entender muy rápido con un ejemplo que hacemos todos los días cuando hacemos fotos en la calle. Si nosotros estamos en la calle y tenemos el sol, pues no sé, a media tarde, y vamos a hacer una foto, es completamente distinto el resultado que obtenemos si disparamos con el sol a favor, es decir, detrás de la cámara, que si disparamos con el sol en contra, es decir, detrás de nuestro sujeto. ¿Verdad que podéis visualizar que son dos imágenes completamente distintas? Pues con la luz artificial es lo mismo, pero con la gran diferencia de que yo no puedo mover el sol, pero en cambio sí que puedo mover mi flash o mi luz continua. Bien, la direccionalidad es súper importante y cualquier pequeño movimiento
en el ángulo del flash va a alterar nuestra imagen, mucho más de lo que nos pensamos, sobre todo a distancias cortas. Cuando trabajamos con las luces cerca de nuestro sujeto es cuanto más se nota cualquier pequeño movimiento de ángulo. Y eso es algo que es muy complicado y quiero que entendáis una cosa muy bien. Probablemente si os habéis apuntado a este webinar es porque tenéis algún interés en iluminación y probablemente habréis visto alguna vez que la gente os ha pasado o os ha explicado cómo hacer una foto a base a un esquema de luz. Bien, los esquemas de luz son inútiles. Sinceramente, tomarme la palabra, de verdad. El esquema de luz nos dice únicamente una posición orientativa, pero no nos indica ni la altura a la que está el flash, ni el ángulo de picado, ni el ángulo exacto. Poner, por ejemplo, el esquema más utilizado del mundo, que es el Rembrandt, ¿no? Que es un esquema de luz en que, por ejemplo, si veis en estas imágenes, la primera foto que vemos ahí arriba es un Rembrandt, o la del punto central en la parte de abajo es un Rembrandt también. Son imágenes en las que se crea un triángulo en el lado opuesto de la cara, que es muy característico porque todos los cuadros de Rembrandt están pintados así. Se dice que Rembrandt pintaba en un altillo que tenía una cúpula en el cielo y una ventanilla que tenía ese ángulo de 45 grados sobre la modelo y que le daba ese efecto de luz. Pero bueno, en definitiva, el tema está en que ese esquema de luz puede variar muchísimo. De hecho, podemos pensar que hay una foto o dos Rembrandt en esta imagen, pero realmente la primera foto es un Rembrandt, la segunda foto es un Rembrandt, la primera foto de la parte de abajo es prácticamente un Rembrandt, la segunda foto de abajo es un Rembrandt, la tercera también y hasta la cuarta ya es un Butterfly. Es decir, que tenemos en esto de aquí como 5 imágenes que se pueden definir como Rembrandt y todas ellas son diferentes. ¿Por qué es eso? Porque el ángulo en que pongamos el Rembrandt, si es perfecto, no perfecto, más angulado, menos angulado, es lo que va a cambiar lo que percibimos de la imagen. Así que es muy importante y muy complejo poder guiarnos basándonos en un esquema de luz, es decir, en un papel, en un diagrama en 2 dimensiones, y nos dicen pongo el flash aquí y me sale esto. No os va a funcionar. Otra de las razones por las que no va a funcionar el esquema es lo que conocemos como la caída de la luz. Es decir, la luz cae en ángulo, cae en espacio sobre nuestra imagen. No es la misma cantidad de luz la que tengo aquí que la que tengo aquí, pero evidentemente es algo que no percibimos normalmente en el mundo normal porque la luz natural que viene del sol siempre es estable y no podemos estabilizarla porque para ello tenemos que acercar la luz a nuestros sujetos y no podemos acercar al sol a la Tierra. Bien, entonces lo que sucede es que es un tipo de luz al que no estamos acostumbrados, pero si os fijáis en la foto que tengo aquí significando la caída de la luz podéis ver que hay una diferencia de cantidad lumínica entre la frente de la modelo y el lado bajo del pecho de la modelo o el lado opuesto de la frente de la modelo y podemos ver que hay una caída de luz que crea ese degradado de luz, esas sombras que es tan atractivo y se utiliza tanto en la fotografía, pues tanto de estudio o con luz artificial como queráis llamarle. Bien, esto se debe a lo que llamamos la ley inversa al cuadrado. Bien, es una ley física y voy a intentar ser muy simple explicando esto porque es algo muy complejo que a mí me ha costado años de entender, pero que en los años que llevo educando fotógrafos he desarrollado un método para explicarlo de una forma más o menos clara. Bien, lo que nos dice la ley es que básicamente cuando nosotros tenemos un punto de luz y ese punto de luz emite una cantidad de luz, esa luz va cayendo en el espacio, es decir, se va proyectando. Y lo que sucede es que no tenemos una proyección lineal. Es decir, si os digo, por ejemplo, que tengo un sujeto a 1 metro y a ese sujeto le llega el 100% de mi exposición, es decir, la luz que yo decido que le llegue, si paso ese metro a 2 metros, la lógica humana nos diría que necesitaremos la mitad, el doble de potencia para poder tener la misma cantidad de luz, porque está al doble de distancia, con lo cual doble de distancia, doble de potencia. Si yo quiero ir a 100 kilómetros y voy a 100 kilómetros por hora, tardaré 1 hora. Si quiero tardar media hora, tengo que ir a 200 kilómetros por hora. Pues esa lógica lineal que los humanos intentamos procesar todo lo que nos pasa en la vida, no funciona con la luz, pero tampoco funciona con ninguna onda, ni con la radio, ni con ningún tipo de onda con la que nos encontremos. Bien, la razón es mucho más sencilla de lo que parece, porque parece muy complicado y muy científico, pero fijaros que si nosotros cortamos un cono de una sandía, ¿sí? Imaginaos una sandía y le cortáis un cono, ¿vale? Un cono, un triángulo, pero con 4 costados. Bien, si cortamos ese cono y después cogemos desde el núcleo de la sandía, desde el centro, el corazón de la sandía, y desplazamos 10 centímetros y hacemos un corte, ahí habrá un cuadrado. Y si desplazamos a 20 centímetros y hacemos otro corte, habrá otro cuadrado. Bien, el segundo cuadrado nunca será el doble del primer cuadrado, sino que será exponencialmente 4 veces el tamaño del primer cuadrado por la física de la expansión.
Entonces lo que sucede es simplemente que la luz viaja y se expande durante ese viaje en que se mueve, y con lo cual, como la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, esa cantidad de luz que nuestro flash ha emitido va viajando y se va expandiendo, con lo cual, si nosotros tomamos la referencia de la cabeza de un sujeto a 1 metro y la tomamos a 2 metros, la cantidad de luz que llega a la cabeza del sujeto se ha expandido, se ha repartido, con lo cual no le llega ni mucho menos la misma cantidad. Y de hecho ahí es donde está la clave de esto, y es que le llega un 25%, es decir, la mitad de la mitad. Bien, entonces la regla de oro para los fotógrafos es entender que la luz artificial cae en el espacio. ¿Y cómo cae? Pues a razón de la mitad cada vez que duplicamos la distancia. Si tengo el sujeto a 1 metro y paso a 2 metros, la mitad de la mitad es un 25%. ¿Sí? La mitad sería un 50%, la mitad de la mitad un 25%. Eso, si lo traducimos en parámetros fotográficos, son 2 pasos. Nosotros, cuando tenemos mucha luz y queremos la mitad de luz, quitamos un paso de luz. Si queremos la mitad de la mitad, quitamos 2 pasos de luz. Traducido al idioma fotográfico para simplificarnos la vida, si nosotros pasamos de una distancia al doble de esta distancia, perdemos 2 pasos. Mucho más fácil, ¿verdad? Bien, fijaros en el diagrama que tengo aquí. En la primera parte de la foto pasamos de 1 metro de situación del flash al sujeto a 2 metros, y ahí pasamos a tener un 25% de luz, como os comentaba, la mitad de la mitad, o lo que serían 2 pasos. Si duplicamos de nuevo y pasamos de 2 metros a 4 metros, nos vamos a quedar con la mitad de la que teníamos a 2 metros, es decir, del total sería un 6%, 25, la mitad 12,5, la mitad 6%. 2 pasos menos de nuevo. Si duplicamos de nuevo esos 4 metros a 8 metros, lo que vamos a perder son 2 pasos de nuevo y nos vamos a quedar con un 1,5% de la luz total que teníamos en el primer metro. ¿Sí? Yo creo que lo veis todo si me seguís con el diagrama. Y si pasamos de 8 metros a 16 metros, nos volvemos a quedar con la mitad de la mitad, lo que supone quedarnos con el 0,35% de la luz, prácticamente nada. Fijaros un ejemplo muy práctico. Un campo de fútbol. ¿Desde dónde iluminan un campo de fútbol? Pues lo iluminan desde las 4 esquinas, porque precisamente tienen un problema de ley inversa al cuadrado. Tienen un problema de que una esquina no puede iluminar el campo entero porque hay una caída de luz muy pronunciada, y ese córner tendría mucha luz, mientras que el córner opuesto no tendría luz y estaría en sombra. Con lo cual, lo que hacen es poner 4 luces donde las leyes inversas se compensen, teniendo la misma luz en una esquina que en el centro que en la otra. Y si os fijáis, en la mayoría de campos de fútbol que se lo pueden permitir, las luces están por la parte de fuera del estadio, lo más lejos posible, para intentar conseguir lo que llamamos la estabilidad de luz. Y es que fijaros, volvemos al diagrama, fijaros cómo de 1 metro a 2 metros tengo un 75% de pérdida total de luz, es decir, si yo tenía una cantidad de luz X, al pasar a 2 metros tengo un 25% de esa luz, con lo cual he perdido 75% de la luz en 1 metro. Pero si en cambio me voy de, por ejemplo, de 16 metros a 17 metros, lo único que voy a perder es un 0,05% de la luz, porque la luz en esas distancias se ha estabilizado. ¿Sí? Técnicamente, un sujeto a 15 metros y un sujeto a 16 metros van a tener prácticamente la misma luz, mientras que un sujeto a 1 metro de la luz y otro a 2 metros de la luz va a tener muchísima menos luz. ¿Para qué nos sirve esto como fotógrafos? Para prácticamente todo. Imaginaros, por ejemplo, que tenéis una foto de grupo y que tenéis un punto de luz y que queréis iluminar a un grupo de 5 personas. Si ponéis la luz en un lateral y la ponéis a 1 metro de la persona más cercana al flash, esa persona va a tener mucha luz, y en cambio la quinta persona, que estará, pues digamos, a 2 metros de esa primera persona, va a tener 2 pasos menos de luz, y con lo cual estará subexpuesta. Lo único que tenemos que hacer es alejar el flash de la primera persona para que la luz se estabilice y todos ellos tengan una exposición parecida. Bien, esa es una de las razones principales por la que utilizamos la ley inversa al cuadrado, pero hay muchas más. Por ejemplo, la relación entre el sujeto y el fondo a nivel lumínico. Si nosotros tenemos un sujeto que la estamos iluminando con una luz muy cercana a él para crear una caída de luz bonita sobre el rostro, y tenemos un fondo que está muy lejos, ese fondo nos va a quedar muy oscuro. Por mucho que sea blanco, nos va a quedar prácticamente negro. En cambio, si acercamos el fondo o acercamos la persona y la luz al fondo, vamos a conseguir que el fondo y la persona tengan la misma cantidad de luz. Con eso conseguiremos estabilizar la luz a la vez que tenemos una exposición parecida, y el resultado puede ser más cercano al que teníamos en mente. Y a la vez no necesitaremos un segundo punto de luz para iluminar el fondo. De la misma forma que estos dos ejemplos, hay muchísimos más donde la ley inversa juega un papel súper importante en nuestras imágenes, y hay que tenerlo en cuenta, y como veis, al fin y al cabo es una de las bases de la luz. Así que hemos visto que la dirección define totalmente el carácter de nuestra imagen, y que la distancia, la cercanía o lejanía de nuestro flash
puede ayudar muchísimo a acabar de rematar el contraste y definir lo que transmite nuestra imagen. Pero hay una cosa más importante también, que también tenemos aquí, y es lo que llamamos la calidad de la luz. La calidad de la luz es una definición que a mí nunca me ha gustado porque creo que es muy subjetiva, pero normalmente en fotografía refiere a si la transición de luces a sombras es suave o dura. Os lo hablaba antes, tenemos los modificadores duros y los modificadores suaves, tenemos el Beauty que hace una mezcla, ¿bien? Pues bien, la diferencia es lo que veis aquí. Fijaros en estas dos imágenes de Carmen, fijaros que en la parte más iluminada, en ambas fotos tenemos la misma cantidad de luz, que es mucha y está muy claro. Y en la parte menos iluminada, que es la parte derecha de la imagen, ambas fotos tienen el mismo nivel de sombra. Entonces, ¿qué cambian las imágenes? Porque el contraste, que es precisamente eso, no cambia. El rango dinámico no cambia. Lo que cambia es la transición de luces a sombras. Es decir, en una tenemos una transición abrupta y muy marcada, que nos define una línea que podemos marcar perfectamente en la pantalla del ordenador, y en la otra tenemos un degradado, que si a cada uno de todos los que nos estáis viendo os pido que marquéis con el dedo dónde está el cambio de luz a sombra, me marcaréis un punto distinto, porque no se puede ver exactamente dónde hay el cambio. Esa es la diferencia entre luz dura y suave. Suave es aquella que es una transición de luces a sombras, progresiva, y dura es aquella que es un cambio radical, una progresión radical, una línea marcada entre luz suave, entre la luz y la sombra. En definitiva, esto tiene mucho impacto. Una de las partes más importantes de la luz dura y luz suave no es lo que hace en nuestra imagen, que es evidente que la luz dura transmite valores un poco más agresivos, mientras que la suave, pues más bucólicos. Pero lo importante no es solo eso, como fotógrafos lo que realmente nos importa es cómo leches consigo una u otra. Y no es tan sencillo como montar un modificador o el otro. Lo que afecta principalmente a eso es el tamaño aparente. El tamaño aparente es cómo de grande es nuestra fuente de luz sobre nuestro sujeto. Eso es lo que define principalmente si la luz va a ser dura o suave. Y lo hace por una cosa muy sencilla, que es la envolvencia. Fijaros, imaginaos que tengo este panel LED. No sé si va a ver bien, pero imaginaos que tengo este panel LED muy cerca de mi cara, ¿bien? Entonces lo que sucede es que el panel no solo me está iluminando desde el centro, sino que de repente la parte delantera del panel también me está iluminando, y la parte trasera y la parte superior me están iluminando en diferentes ángulos. Si el mismo panel me lo llevo a 4 metros de distancia, de repente ya no tengo una luz que me venga desde adelante. Todas las luces me vienen laterales, con lo cual la sombra va a ser más dura. Por eso, cuando tenemos una fuente grande pero la alejamos, endurecemos la luz. Y un ejemplo muy claro es el sol. Imaginaros que el sol es gigantesco, creo que no hay nada más grande que el sol, y el sol en cambio nos da una luz muy dura, ¿no? Cuando tenéis un día desencapotado, un cielo azul y os viene el sol, las sombras son marcadísimas, muy duras, precisamente como las de la foto, ¿no? Entonces, ¿por qué algo tan grande como el sol nos da una luz dura? Pues precisamente por eso, porque es una fuente de luz muy grande pero está muy lejos y aparentemente es un punto de luz muy pequeño, y eso nos crea esa luz dura. En cambio, el manto nuboso, por ejemplo, que es una fuente de luz evidentemente grande pero ni remotamente lo grande que es el sol, nos da una luz muy suave, la más suave de las que tenemos, porque precisamente tenemos una fuente de luz muy grande que aparentemente ocupa todo, ¿no? Porque básicamente miras para arriba y hay cielo por todos lados. Entonces esa luz te está envolviendo desde todos lados y dando una luz muy suave que elimina toda transición de sombra. Bien, hay un pequeño matiz también, que es que evidentemente, más allá del tamaño, podemos jugar también a lo que llamamos el tamizar la luz, que es básicamente texturizar, poner algo delante de la luz, como por ejemplo un papel de cebolla o una tela, o un difusor como el de un modificador suave, que lo que va a hacer es que los rayos que salen de forma más directa rompan en 20.000 rayos en diferentes direcciones. Y eso va a ayudar a dar un efecto parecido al de la luz más suave, pero os aseguro que la forma más efectiva de conseguirla no es ponerle 20 papeles de cebolla a esto, que lo único que vais a hacer es perder potencia, sino cambiar esto por un modificador más grande respecto al sujeto que estáis fotografiando. Una cosa importante: esto, que es relativamente pequeño, o incluso un flash de mano que puedes tener en tu mochila, a priori es una luz dura, pero si lo utilizáis, por ejemplo, sobre un coche de juguetes, sobre una hormiga, va a ser una luz suave por el mismo principio del tamaño aparente. Bien, visto esto, creo que hemos entendido bien las bases. Creo que básicamente con los que nos tenemos que quedar es que, de la misma forma que en fotografía tenéis el triángulo de la exposición y tenéis el ISO, diafragma y obturación, en iluminación tenemos el triángulo de las bases de iluminación, que es básicamente desde dónde iluminamos, cuán cerca o lejos, es decir, con qué caída iluminamos y cómo transicionarán las luces a las sombras. Si vosotros pensáis en ese triángulo, podéis definir qué es lo que queréis que haga vuestra imagen, y ese triángulo os va a definir qué tipo de equipo necesitáis para conseguir la foto que tenéis en mente. Coger cualquier foto que tengáis delante, en cualquier revista, en cualquier cosa, mirárosla y pensando en esos 3 puntos, estoy convencido de que podéis leer la iluminación que tiene. Si veis que la transición de luces a sombras es suave,
Ya sabréis que tiene una luz grande aparentemente. Si encima, además de suave, es caída, se ve una pronunciada caída del punto iluminado al punto menos iluminado, encima sabréis que está cerca. Y con eso ya podemos concluir que si tiene una luz estable y hay una sombra suave, encima el modificador tiene que ser bastante grande, porque para ser estable tiene que estar lejos y para ser suave lejos tiene que ser bastante grande. Y además, viendo la imagen claramente dónde están las luces, dónde están las sombras, podéis también adivinar desde dónde viene la luz, que quizás es una de las cosas más naturales. Os voy a dar un truco: buscar en los ojos de los modelos. En los ojos de los modelos vais a ver lo que llamamos los catchlight, que son básicamente brillos producidos por las luces que tenemos. Evidentemente las fotos que veis en internet, en revistas, están retocadas y muchas veces falseamos los catchlight para darles un atractivo mayor o diferente, y puede ser que alteremos el esquema de luz no coincida con los brillos de los ojos, pero en general podéis ver claramente si una foto está iluminada desde un ángulo, e incluso si metéis un buen zoom podéis llegar a ver si está iluminada con un octavox, con un paraguas, con un softbox rectangular o con cualquier otro modificador. Así que ese es un muy buen truco. Vamos a pasar a hacer una parte práctica y a explicaros un poquito más todo esto sobre la marcha para que veáis un poco cómo podemos conseguir buenos resultados con pocas luces. Fijaros. Bien, vamos a empezar con esto. Luis, vente para acá, tráete el taburete, porfa. Voy a encenderos el LED, en este caso es una luz continua, para que veáis un poco la diferencia, ¿vale? De esto se trata de una luz que básicamente es una luz dura, porque cada uno de los LEDs es una luz muy agresiva, pero entre que tenemos un tamaño muy grande y que tenemos una capa de difusión, nos va a generar una luz muy suave sobre Luis. Espero que coja mi cámara y voy a conectar el software para que podáis ver un poco las fotos que voy haciendo, que es bastante sencillo, es un software en este caso de Olympus, pero fijaros, ya tengo aquí la cámara. En este caso no necesito nada más, como os digo, la luz artificial, al ser continua, en este caso, es una luz muy natural para mí, la veo con mis ojos y directamente puedo ver lo que hace sobre ella. Mira, Luis, tira un poco más para atrás. Y un poquito para... Eso es, perfecto. Y ahora fijaros que simplemente de la misma forma que trabajo mi luz natural, la mayoría de veces como estoy en la calle, simplemente por aquí puedo ver. Y además, si tengo una cámara sin espejo, puedo ver directamente en el visor lo que la cámara va a ver, porque evidentemente mis ojos ven otra cosa por la diferencia de rango dinámico o de capacidad de captación de luz que tienen mis ojos de lo que tiene la cámara. Fijaros, yo simplemente miro por aquí y automáticamente veo que ella tiene mucha luz y está sobreexpuesta, con lo cual voy a cerrar mi obturador, porque como estoy trabajando, con este caso con un LED, perdón, que no tengo la cámara con la previsualización, pero ahora ya lo puedo ver ahí, perfecto. Entonces, directamente, no me hace caso, un momento, podré ver por aquí los ajustes que tiene la cámara. Entonces aquí ya deberíamos poder ver, ahora sí. Entonces puedo ver directamente lo que hace la cámara. Entonces voy a ir cerrando y veo que, por ejemplo, estoy a 1.2, que es una apertura muy bestia, y estoy alrededor de 1.5000, 1.4000 de velocidad, pero directamente puedo ver la luz sobre Luis. Entonces fijaros que si yo le hago una foto, directamente puedo tener una luz súper bonita con una caída muy pronunciada. Pero pensemos en analizar el por qué tengo esa luz tan bonita. Es simplemente porque tengo, como decíamos antes, una luz en un ángulo a una distancia que hace que haya una caída de la luz, ¿no? Y que eso hace que la luz sea, pues eso, suave, direccional y con una caída como la que yo quiero. Si le acerco la luz más a Luis, si le acerco muchísimo, obviamente vamos a ver diferencia en la luz, porque voy a ver una diferencia en la caída, en la suavidad y en la dirección, porque todo ello se condiciona. Tengo que cambiar mis parámetros, evidentemente, por el incremento de luz, por acercar la luz a ella, como hemos visto antes, pero fijaros cómo de repente tengo una luz distinta. Y si vamos al ordenador, dejadme que os enseñe un poco desde aquí cómo se ve esto. Si me voy aquí y pongo las fotos en comparativa, la de la izquierda es la segunda que he hecho y la de la derecha la primera que he hecho. Perdón, al revés, la de la izquierda, no, ya lo he dicho bien, la de la derecha es la primera que he hecho y la de la izquierda la segunda. Como podéis ver en la que he hecho la última, con la luz más cerca de Luis, fijaros cómo la luz de la parte iluminada de su cabeza, en estas partes de aquí, que supongo que estáis viendo en el monitor, es más diferente de la parte de la zona en sombra. En cambio, en esta de aquí son un pelín más homogéneas, es decir, hay menos caída de la luz, precisamente por la ley inversa al cuadrado que hablábamos antes. Desde luego las fotos ambas son preciosas porque cuando tienes una buena modelo, un buen fondo y una buena lente es muy difícil, y evidentemente una buena luz, es muy difícil hacer algo mal. Pero fijaros lo que os decía, en este caso vamos a intentar separar un poco más la luz de Luis para tener un poco más de margen de trabajo. Voy a bajar alrededor de eso, unos 4000, 5000 de velocidad, yo creo que aquí estoy bien. Y ahora fijaros lo que os decía, que trabajar con luz continua es distinto de trabajar con flash. Cuando trabajamos con flash,
Nuestra modelo está acostumbrada a trabajar al ritmo del flash. Es un equipo que mete destellos, entonces crea un ritmo que psicológicamente se percibe como eso. Cuando tú oyes música te pones a bailar. Pues cuando una modelo tiene un flash delante, cada vez que destella el flash cambia de pose, 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 pose. Las modelos tradicionalmente trabajan así, ¿no? Es decir, eso es como las modelos, como las hemos maleducado los fotógrafos. Entonces, básicamente, si yo voy a hacer una foto a Luis, dame una pose, perfecto, dame otra, perfecto, dame otra. Perfecto. Entonces, básicamente, lo que hacemos es que conseguimos, pues, tener un abanico de poses que Luis me quiere dar, pero al fin y al cabo ella dirige el cotarro, no yo. A la hora de trabajar con una luz continua me puede permitir el lujo de que ella no sepa cuándo voy a disparar y por lo tanto ella, en lugar de darme el 100%, relajarse y darme el 100%, relajarse y darme el 100%, va a estar todo el rato dándome el 100%. Luis, vamos a movernos como en cámara lenta muy despacio, porque es importante, si no, no la captaríamos, y vamos a intentar trabajar pues muy despacito y tal, ¿no? Lo que voy a hacer es poner mi cámara en ráfaga. Fijaros cómo en este caso la pongo en una ráfaga, pero no para hacer un vídeo y luego capturar un frame, sino simplemente para que cuando vea algo que me transmite, disparar toda una serie de fotos. Fijaros, vamos a mirar por aquí y fijaros lo que está sucediendo. Muévete muy en cámara lenta y fijaros como ahora lo que Luis está pensando es cuándo va a disparar este tío. Sí, porque ella ahora mismo no sabe cuándo voy a disparar, con lo cual he retomado el control de mi sesión. Y eso lo puedo hacer evidentemente con flashes buenos como Profoto, que tienen una ráfaga que permite 15 fotos por segundo. Pero la realidad es que aunque tenga una ráfaga de 15 fotos por segundo, yo no puedo trabajar con flashes de esta forma. Fijaros, si yo tengo el disparador de Profoto y el flash aquí puesto, por ejemplo, y lo pongo a una potencia relativamente baja, yo puedo disparar en ráfaga, ¿no? Entonces, fijaros, voy a poner esto a una potencia relativamente baja, para que lo podáis ver simplemente. Entonces, por mucho que esto me permite disparar en ráfaga, fijaros. Uy, no dispara, espera, no tengo encendido esto. Ahora. Vale. Entonces, fijaros que por mucho que yo lo tenga en ráfaga y pueda permitirme disparar en ráfaga y me lo aguante, lo que no va a poder hacer nunca este flash es calmar el cerebro de mi modelo, es decir, deshacer ese efecto de ritmo. Aunque yo pudiese trabajar en ráfaga con flashes, que se puede, eso no me ayuda al problema que tenemos cuando una modelo empieza a recibir destellos en su cabeza. Entonces, trabajar con luz continua me permite que ella no se vea afectada por eso y que ella tenga una interacción mucho más natural conmigo. Fijaros, Luis, vete moviendo poquito a poquito, muévete el pelo de un lado al otro. Eso es perfecto, y ahí muy despacito, ¿vale? Baja la cabeza, baja un poquito, eso es perfecto. Genial. Vamos a quitar la mano y simplemente te abrazas, no me miras, mira hacia el suelo. Ahí, perfecto. Gira un poco más la cara hacia aquí, el pecho. Mira hacia la mano como hacías. Eso. Mira qué bonito es esto. Vete moviendo, no te pares, vete moviendo, eso es perfecto. Quita la mano y sigue moviéndote, no te pares, no me mires. Perfecto, quita la mano, eso es perfecto. Perfecto. Fijar ahí esa mirada, esa posición que tiene ahí, muchas gracias Luis, esa mirada que tiene ahí es imposible de fingir, es imposible de posar. Y ese efecto, cuando quiero una conexión más emocional con mi modelo, lo trabajo con luz continua y no con flash. Es un resultado muy bonito y fijaros en las fotos que tenemos, que son preciosas y dan un efecto espectacular. Todo eso gracias a trabajar con la luz continua. Como os digo, luz igual de bonita la podemos conseguir perfectamente trabajando con flash, pero que a la vez podamos generar ese ambiente y esa conexión con nuestra modelo, pongáis música y trabajéis de una forma pues en continuo, que le llamamos en un flujo, es decir, que ella se vaya moviendo y que entre en el rol, pues puede hacer cosas como que la modelo rompa a llorar y crear efectos de ese tipo. Vamos a ver otras dos escenas distintas y a partir de ahí, dejadme que os enseñe un poco cómo funcionan, vamos a montarlo en un segundo y a partir de ahí vemos algunas cosas más de los flashes. Bien, mientras los chicos montan esto, déjame que te enseñe un poco otra imagen muy parecida y quiero que entiendas que para hacer imágenes como esta, por ejemplo, en la que hay un nivel de emoción brutal, hay ese movimiento de la mano con el pelo, hay hay una sensación ahí que es muy difícil que la modelo la pueda posar. El tema de trabajar con la modelo de una forma continua gracias a la luz LED es algo que ayuda sobre todo si trabajas con modelos que no sean profesionales, que no tengan experiencia delante de los flashes. Para una modelo es mucho más natural poder moverse, aunque sea a cámara lenta y en continuo, que intentar posar una imagen como esta. Tú mismo, que estás viendo el ordenador ahora mismo, intenta
posar eso, intenta posar algo así con ese nivel de expresión y mantenerlo durante 3 segundos. Es prácticamente imposible. Cuando entramos a jugar con el pelo, entramos a jugar con los ojos, entramos a jugar con todo, el método de trabajo fluido que nos permite la luz continua es imbatible. Para mí, trabajar con luz continua me permite sacar mejores emociones de mis sujetos. Y con lo cual, cada vez que tengo una sesión que me requiere eso, que me requiere un nivel de emotividad, no pienso en otra cosa que meter directamente luz continua por mucho que tenga que ajustar mis parámetros. Bien, ya tenemos este set montado y fijaros que lo que hemos hecho es poner un beauty en un ángulo que le llamamos butterfly. Básicamente es un ángulo que se llama o butterfly o paramount, porque básicamente la Paramount Company, la compañía de cine, durante muchos años utilizó este esquema de luz para iluminar a todos sus actores y montarlos sobre fondos pintados a mano en películas como Casablanca y ese rollo, ¿vale? Entonces, básicamente lo que tenemos, como os digo, es una sola luz haciendo ese tipo de luz y lo que os quiero enseñar es cómo la luz artificial nos permite modificar los volúmenes de nuestros sujetos. Entonces, fijaros lo que tengo, ya es una luz muy atractiva de por sí. Voy a hacer un retrato beauty a Luis. Eso es, vamos allá, algo así, por ejemplo. Voy a dar un poquito más de espacio. Pero, por ejemplo, algo así. Perfecto, gracias, Luis. Entonces, fijaros cómo lo que tengo aquí es una imagen donde ya tengo un look bastante atractivo, con mucho carácter. Fijaros que el beauty tiene esa característica que decíamos antes, que la parte de las sombras en la zona más central de la cara son más suaves, pero en cambio la que nos vamos, perdón, son más duras, como la de la barbilla, pero en cambio cuando nos vamos a los hombros y tal, son sombras mucho más suaves que hacen que esa luz se integre mejor. Pero fijaros cómo tengo aquí un impacto de luz muy fuerte, luego por aquí es mucho más suave, la nariz es más fuerte otra vez, y en cambio en el cuerpo la luz es más parecida a la que teníamos antes, ¿no? Más parecida a la luz suave que nos da un modificador más grande, ¿no? Entonces esa es la característica del beauty, pero sobre todo fijaros cómo la cara de Luis, se define en esta imagen, ¿no? Y ahora fijaros lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es simplemente añadir otra luz en la parte de abajo para rellenar esas sombras y crear una imagen completamente distinta o diferente, matizada, gracias a añadir otra luz que define al fin y al cabo mi volumetría. Entonces lo que voy a hacer para esto es utilizar otro beauty en este caso, pero podría utilizar prácticamente cualquier modificador que fuese parecido, y lo voy a colocar aquí debajo para darle luz desde abajo a Luis. Entonces lo voy a encender y lo primero que voy a hacer es ponerlo a muy baja potencia. Entonces lo voy a poner alrededor de 3, para que os hagáis una idea, el de arriba está a 5,5, y voy a disparar con los mismos parámetros que tenía. Ahora sí voy a encender la luz de abajo y fijaros en el resultado. De repente podéis ver, como vamos aquí al ordenador y las comparamos, cómo tenemos una imagen distinta. De nuevo, la primera imagen es la que está rellenada y la segunda imagen es la que no lo está. Y evidentemente lo que transmite la imagen es distinto, pero es que además la cara de Luis ha cambiado. Se ve una cara más ancha, con los pómulos menos marcados y más femenina, menos masculina, es decir, con menos carácter y más feminidad. Pero fijaros qué sucede si cojo este flash y le subo un par de pasos. De repente lo que vamos a tener es más cantidad de relleno y una luz, de nuevo, distinta. En definitiva, lo que tenemos ahora de nuevo, si las comparamos, es la luz un poco rellenada, pero os la voy a comparar con la primera que hemos hecho sin relleno, y la luz ya rellenada prácticamente a un nivel por igual que la que le llega desde arriba. Y fijaros como de nuevo la cara de Luis parece más redonda, tiene una forma distinta, y eso es tremendamente importante a la hora de conseguir los resultados que queremos con los sujetos que tenemos delante. Es decir, con la luz podemos manipular la percepción que tiene la gente de la persona a la que estamos fotografiando, y lo podemos hacer no solo para bien o para mal, sino lo podemos hacer para que esa luz transmita más alegría, para que ese sujeto se perciba como más interesante, para que ese sujeto se perciba como más agresivo, es decir, para prácticamente cualquier cosa que se os ocurra en la cabeza. Simplemente tenemos que crear la luz adecuada para que ella transmita lo que queremos que transmita. Vamos a ver un esquema más que vamos a montar en apenas un minuto y os lo enseñamos de nuevo. Te voy a enseñar una foto de fitness, en este caso de un chico, es algo que hago mucho por trabajo para DVDs y revistas y tal, y fíjate cómo estamos en un exterior trabajando con la luz combinada, que te sigo diciendo que al final de este directo te voy a mandar un enlace para que te puedas descargar un ebook de saber cómo hacer esto, pero fíjate lo importante de los volúmenes. Si yo le ilumino de una forma plana o con la luz de la que dispongo en exteriores, todo ese músculo, todas esas venas, todo eso que hace que este chico parezca que está tremendamente fuerte, no se va a percibir.
fíjate que en este caso estoy iluminándole con dos luces cruzadas, un esquema parecido al que hemos hecho con el Beauty con Luis, pero en este caso cruzado, es decir, que tengo dos luces a los laterales que lo que hacen es cada una de ellas iluminarme la mitad de su cuerpo, y jugando con esas dos mitades dejo esa sombra en el centro que me permite definir el contraste, y esa sombra la consigo jugando con la posición de mi sujeto respecto a las dos luces que están una aquí y la otra aquí. Al final, el volumen en fotografía lo es prácticamente todo en cuanto de un retrato hablamos, y el poner las luces de la forma adecuada me permite conseguir toda esa definición del músculo que hace que esta foto se vea tan atractiva. Bien, ya tenemos el tercer set montado, y lo que os quiero enseñar en este set es que veáis un poco lo que podemos llegar a hacer a nivel de lo que transmite la imagen gracias a la luz. Fijaros, esta primera imagen lo que he montado es un paraguas grande, es un paraguas de 1,65 m, y lo tengo lejos tanto de Luis como del fondo. De esta forma, por ley inversa, como os he explicado antes, la cantidad de luz que le llega a ella y la cantidad que llega al fondo va a ser parecida, es decir, va a ser estable. Vamos a tener una luz muy plana, ¿no? Es decir, eso que a veces se percibe como algo negativo, pero que para según qué propósito de imagen puede ser algo positivo. Pero fijaros lo que podemos cambiar la luz sin cambiar el contenido. Fijaros, esta primera imagen, simplemente, Luis, dame una pose ahí, perfecto. Tenemos una pose de moda, ¿vale? Y ahora lo que te voy a pedir, Luis, es que cuando te cambie la luz hagamos otra distinta. Fijaros en esta imagen, como veis, tenemos una imagen bastante simple, en este caso fondo blanco, ropa, hemos conseguido un equilibrio de luz que hace que los blancos de la camiseta no se quemen respecto a los blancos del fondo, y sería la típica foto que veríais en una tienda e-commerce online, tipo pues Amazon o ASOS o cualquiera de estas marcas de ropa que venden ropa online, ¿no? Entonces vamos a cambiar esto y le vamos a dar un dramatismo completamente distinto. Voy a quitar el paraguas, y lo que voy a hacer es añadir un Beauty en una posición completamente distinta a nivel de planteamiento lumínico, que eso es lo que os decía, tenéis que pensar en la luz, no en cantidad, sino en lo que os aporta. Quito el paraguas de aquí en medio para que no os moleste, y ahora voy a coger este Beauty y lo voy a poner completamente distinto. Luis va a estar en la misma posición y, de hecho, en un esquema de iluminación distinto, pero en un posado muy parecido. Vamos a intentar trabajar algo muy parecido a lo que ya hemos hecho para que así consigamos que solo sea la luz lo que cambie en nuestra escena. En este caso voy a poner el Beauty en lo que llamamos ese límite, ¿no?, que os decía, de alrededor de unos 70-80 centímetros de Luis. Voy a comprobar que el ángulo sea el adecuado. Vamos a ver si más o menos, yo creo que sí. Lo vamos a bajar un pelín en cuanto a picado. Y yo creo que ahí ya esto va a ser una luz más que interesante. Entonces voy a asegurarme que esto lo tengo en el canal adecuado para disparar este flash. Y el flash lo tengo ahí, perfecto. Entonces voy a hacer una prueba de luz, no tengo ni idea de cómo está la exposición, pero fijaros que lo único que ha cambiado ha sido ese esquema. Y vamos a intentar ver, ahí le falta un poco de luz, le voy a dar un poco más de energía, otra más. Y ahí ya tengo una foto completamente distinta en la que solo he cambiado la luz. Fijaros. Si aquí mostramos las dos imágenes una al lado de la otra, tenemos la primera, que era un rollo más e-commerce, y esta segunda, que es mucho más dramática y que tiene mucho más carácter. Evidentemente, para este tipo de ropa, para un fondo blanco, para este look definido, lo que nos interesa más es aquella foto que nos da un look que nos venderá más la ropa, y con lo cual que no nos distrae la parte de la iluminación, sino que nos permite ver fácilmente la imagen, no tener que procesar todo ese contraste y lo que nos transmite ese contraste, y poder así centrarnos en el producto, que es lo que nos están intentando vender. En cambio, en esta foto de aquí tenemos algo más dramático, con más carácter, que hace que la foto sea mucho más interesante, pero a la vez hace que nos centremos mucho más en entender qué está pasando en esa imagen por la luz, que no centrarnos en esa camiseta. Bien, en definitiva, como veis, al fin y al cabo la luz es una herramienta que nos permite hacer lo que nos dé la gana con lo que nuestra foto transmite. Es decir, puedo crear una imagen dulce como la primera que he hecho, puedo crear una imagen mucho más comercial como la que he hecho con dos Beauties, o puedo crear una imagen más tipo e-commerce o más enigmática como las que he hecho al final. La verdad es que me estoy quedando sin tiempo y no os puedo enseñar la cantidad de cosas que se pueden hacer. Pensar que solo hemos utilizado apenas dos luces en diferentes esquemas, pero se puede hacer muchísimo más. En esa línea creo que lo importante realmente es aprender a controlar la iluminación para poder echar esa técnica al fondo del cerebro y que cuando la creatividad la requiera pueda sacarlo, pero para eso tenéis que aprender bien las bases. Os he dicho al principio que hacer todo esto no es algo que os pueda enseñar en una hora, o creo que nos hemos pasado casi un par de horas, pero es algo que sí que realmente os puede ayudar muchísimo para aprender y para entender la luz y poder hacer lo que queráis con ella. En esa línea he creado desde hace unos meses una plataforma de educación online que se llama johnhernandez.education.
Education. En esa plataforma, dejadme que os las enseñe mejor y así lo veis claramente, ¿vale? Fijaros, tengo aquí, por aquí, simplemente es una página web, no tiene mayor secreto, pero básicamente es johnhernandez.education, como veis aquí arriba, y esto es lo que veis inicialmente cuando lleguéis, y lo defino como una nueva forma de aprendizaje, es decir, una plataforma en la que os podéis hacer miembros y con eso podéis acceder a un montón de contenido. Os enseño lo que hay, ¿no? Un poquito lo que podéis ver entrando en la cuenta. Voy a entrar aquí, en la mía. La de administrador, evidentemente, pero se ve prácticamente igual, lo único que veis la barra de arriba que no debería estar, pero lo demás es exactamente lo mismo. Fijaros, aquí tenemos principalmente lo último que hemos hecho, que es una nueva dinámica, que son mesas redondas donde traemos otros fotógrafos. En este caso trajimos a Edu López y a Nuria Guade, que son fotógrafos espectaculares, y comentamos con ellos un montón de cosas. Pero por aquí podéis ver un montón de cursos que tenemos en la plataforma y que podéis ver de forma exclusiva. Además, hay un foro donde hay una comunidad de más de 600 fotógrafos que se ayudan unos a otros. Es una pasada, sinceramente. La gente pone una duda y antes de que me dé tiempo a responder, hay 5 o 6 alumnos que ya han hecho los cursos de iluminación y que saben un montón de ello, que ya están ayudando a los demás. También tenemos un panel de descargas, fijaros, donde desde aquí podéis directamente descargar un montón de documentos, acciones de Photoshop que os van a ayudar a hacer más rápido vuestro workflow, vuestro flujo de trabajo, contratos de cesión de modelos, los RAWs de mis sesiones de fotos, de forma que podéis directamente ver mis fotos y ver cómo salen sin trampa ni cartón, porque como os he dicho al principio, soy muy honesto y muy transparente. Y además tenéis las presentaciones de todas las masterclass que hago en directo, porque cada mes hacemos una masterclass en directo. Fijaros una cosa muy interesante, tenemos una serie de categorías, tenemos por ejemplo iluminación de estudio, y tenéis ahí mogollón de vídeos, un montón de vídeos para aprender realmente. Cada uno de ellos es como una microcápsula de información sobre un tema: fotografía boudoir, congelación de líquidos, iluminación con LED, LED y flash combinado, diferencias de utilizar diferentes softbox en una misma foto, falsear una ventana de estudio. Tenéis un montón, desde desnudo artístico, tenemos una foto de cómo ilumina Peter Coulson, ha venido pues Garci, por ejemplo, Antonio Garci a hacer un curso con nosotros, y un montón de contenido que os ayudará a mejorar. Pero además de eso, también lo tenéis en iluminación exterior, donde tenéis otros decenas de vídeos explicándoos cómo trabajar el flash en exteriores. Que por cierto, como os he prometido antes, a los que os quedéis hasta el final, os voy a dar un enlace a un ebook que podréis descargar en el que os explico cómo hacer fotos de exteriores con flash de una forma súper sencilla y súper bien explicada. Pero lo más importante de esta plataforma no son esas microcápsulas, que hay muchas y son muy interesantes, sino más bien los cursos que está todo estructurado. Fijaros, tenemos por un lado, por ejemplo, cursos de bases de la fotografía, en los que tienes un curso para aprender a utilizar tu cámara en profundidad, mucho más allá de lo que te puedes imaginar. Hablamos de cosas como el sistema de zonas de Ansel Adams, hablamos de diferencias entre el sensor de formato medio, un sensor full frame, una PSC y un 4 tercios. Cosas muy técnicas que quizá crees que sabes, pero que en cuanto veas cómo trabajamos de una forma más profunda, seguro que te ayudan a mejorar. Luego tienes un curso que básicamente es lo que te he explicado hoy, desarrollado en 7 u 8 horas de contenido para que lo puedas ver una vez y otra y lo entiendas a la perfección y lo interiorices, que es lo que realmente importante. Y después tenemos otro curso más de iluminación avanzada, en el cual puedes ver, pues eso, cómo crear emociones con la luz, utilizar cosas tan técnicas como el perfilado de la luz, la gestión de las sombras o la capa base. Tienes ejemplos de esquemas con una sola luz, esquemas con 2 luces, esquemas con 3 luces y mucho más. Es decir, que tienes una serie de cursos que te permiten hacer básicamente toda esa base de cimentación sobre la que puedas construir tu fotografía. Pero más allá de eso, como digo, lo realmente brutal de esta plataforma es esto de aquí. Son las masterclass en directo que cada mes emitimos. Básicamente tienes tanto masterclass impartidas por mí como masterclass impartidas por los mejores fotógrafos que hablan español de cada una de las disciplinas. Por ejemplo, en diciembre, recuerdo que en Navidad hicimos una masterclass con Verónica García de Caricias de Arte, donde nos explicó cómo crear un set de iluminación para hacer una campaña navideña y nos habló incluso del negocio. Pero además de eso, de todas estas masterclass que ves aquí, tenemos esto que es muy importante, la crítica fotográfica. Básicamente, cada mes, mes y medio, hacemos una sesión donde los miembros nos mandan fotos para que yo las destripe, para que yo os meta caña y os haga mejorar como fotógrafos. Y con eso lo que hacemos es verlas, despotricar de vuestras fotos, decirles lo que está mal, lo que está bien, lo que nos gusta, lo que no, lo que habríamos hecho diferente, y ayudaros así a entender cosas que igual vosotros mismos por vuestra cuenta no veis. Pero las masterclass tocan todos los temas, son en directo y las podéis ver en diferido. Y incluso
si tenéis una cuenta oro, que ahora os explicaré cómo funciona, podéis incluso descargarlas y verlas cuando os dé la gana en cualquier dispositivo, porque podréis descargar el archivo del vídeo completo. Hemos hecho masterclass sobre desnudo, sobre visión en el retoque, sobre especialización en Beauty Dish, sobre e-commerce, sobre bikini, una sesión de bikini en una playa, fotografía boudoir, producto y mucho, mucho más. Pero lo mejor de todo esto, y quiero que tengáis muy claro que esto es lo que realmente tiene valor, es que no solo podéis acceder a todo ese contenido que hay ya, sino que podéis acceder también a todo el contenido que vamos publicando nuevo cada mes. Ahora mismo estamos a punto de empezar un curso de Photoshop en el cual vais a aprender Photoshop desde cero hasta ser capaces de hacer aquellas cosas tan reconocidas de los profesionales como el dodge and burn o la separación de frecuencias. Hablaremos de llevaros desde el punto cero, que no habéis abierto Photoshop en vuestra vida, hasta llegar al punto de hacer un retoque de piel como Dios manda. Pero además de eso van a venir más y más y más. Tenemos apalabrados ya workshops, bueno, masterclass con fotógrafos muy potentes del panorama tanto español como de habla hispana en general, para hacer tanto clases en directo de estas que os digo, como también cursos elaborados para la plataforma. Y el funcionamiento para darse de alta es muy sencillo, muy fácil. Fijaros, si nosotros nos venimos aquí arriba, voy a salir de mi cuenta para poder verlo, voy a entrar con una página incógnito para que lo veáis, johnhernandez.education, y fijaros que cuando me intento unir a la plataforma me explica un poco los métodos que tengo para poder unirme y hacerme miembro. Entonces fijaros que aquí tengo diferentes fórmulas. Simplemente funcionamos por una suscripción, como podéis tener en Netflix, y la más económica es de 5,99 € al mes. Es el precio de 3 cafés y os da acceso a todo el contenido, a la Masterclass Live de cada mes, a los cursos de iluminación, todos ellos, y además podéis acceder al foro, hablar con el resto de la comunidad, estar presentes en los directos, descargar todos los archivos RAW, etcétera, por solo 5,99 al mes. Además, os digo más, no tenéis permanencia ni ningún tipo de contrato. Podéis probarlo un mes y si no os gusta, os dais de baja y tan amigos, ¿vale? No hay ningún tipo de problema. Luego tenéis el plan plata, que es uno de los más utilizados en la plataforma, que os da acceso a todo el contenido, incluso las masterclass que se han hecho ya hace tiempo. Con el plan bronce podéis acceder a la masterclass del mes que estáis suscritos, pero con el plan plata podéis acceder a todo ese stock, todos esos vídeos de masterclass en directo que hemos hecho en el pasado. Por último tenemos un plan oro que normalmente tiene un precio mensual de 19,90, pero que si lo compras de forma anual tiene una promoción de precio que te sale por 119 €. En ese plan oro lo que te permite es acceder durante todo un año teniendo los mismos beneficios que el plan plata, además de poder descargar todo el contenido. Y te digo más, tienes una cosa muy importante, que es que si eres un miembro oro, o sea, un miembro anual que estás durante un año en nuestra plataforma, te podemos ofrecer descuentos con marcas de fotografía muy importantes. El más bestia que tenemos es que en Adobe, con tu pack, con todas las aplicaciones, tienes un descuento de un 65% en la cuota. Esos son más de 480 € de ahorro al año si tienes esa cuota de software de Adobe que te puedes ahorrar gracias a ser miembro de nuestra plataforma. Y te digo más, por haber asistido al webinar de hoy, os voy a ofrecer un descuento de un 20% extra, os va a quedar la cuota, por redondearlo, en 99 €. Simplemente durante las próximas 48 horas tenéis que poner el código webinar en la página web a la hora de dar el alta, es decir, simplemente cuando os vais a unir, aquí os apuntáis, y en el código, tenéis ahí un montón de testimoniales de los miembros que ya están en la plataforma, y en el código que os pide aquí abajo, código de descuento, ponéis webinar, ¿vale? Entonces con el código webinar podréis tener la cuota oro anual a 99 €. Pensad que la cuota oro anual, como os digo, vale 19 al mes y ya la tenemos beneficiada con un 50% de descuento por pagarla anualmente, porque hace muy poco que hemos lanzado la plataforma y queremos que llegue a cuanta más gente mejor. Pero si además os dais de alta después de ver el webinar, ponéis el código webinar y tendréis un precio de solo 99 €. Bueno, espero que esto os parezca interesante. Creo que la formación continua es súper importante y con johnhernandez.education tendréis la posibilidad no solo de ver todo lo que habéis visto ya, que si os ha parecido interesante, sino de profundizar mucho más. Tendréis entrevistas con otros fotógrafos, tendréis contenido entretenido y contenido de valor formativo que os ayude a mejorar vuestras imágenes gracias a la luz. Recordadlo, aplicar el código webinar y por 99 € al año tendréis la posibilidad de uniros a johnhernandez.education y acceder a todo el contenido que os he explicado. Antes de que me olvide, os voy a dejar por aquí un enlace, aquí debajo, para que podáis copiar este enlace y lo podáis poner y en el que os podéis descargar el ebook que os he prometido. Muchísimas gracias por seguir ahí, aguantarme durante estas casi, yo creo que 2 horas, y haber visto todo esto. Espero que os haya parecido interesante y si os ha gustado, por favor no olvidéis pasaros por johnhernandez.education, de verdad.
Probarlo, son 5,99 al mes y veréis cómo de repente se os abre un mundo de posibilidades porque empezáis a entender la luz. Nos vemos por la plataforma y espero que esto os haya sido interesante. Gracias por estar ahí.